Vamos a continuar con este tema de evangelismo bíblico. La semana pasada iniciamos con lo que llamamos amartiología, recordando que es el término técnico para referirse a la doctrina sobre el pecado. Amartía es pecado en el griego, logía, discurso, estudio, disertación, etc. Entonces, la amartiología es la rama de la teología que estudia la doctrina del pecado. Y hablamos acerca del engaño del pecado, de cómo inició el pecado y todas las consecuencias acerca del pecado. Si ustedes quieren profundizar aún más en cuanto a la doctrina del pecado, ya nosotros dimos una pincelada la semana pasada, pero ustedes pueden ir a la página web de nosotros, edmenlinea.org, y bajar un libro ahí que se llama Teología Sistemática de Charlie Ryrie. Ya ustedes pueden ir y buscar el término amartiología y ustedes van a saber que van a estar profundizando en lo que son las doctrinas sobre el pecado. El objetivo con esta clase es que nosotros podamos ser conscientes de la razón por la cual estamos acá, y es compartir el evangelio, ser luz y sal. Es no dejarnos engañar como el pueblo de Israel en su momento, siendo el pueblo escogido de Dios, que era el objetivo de Dios, ponerlo como un ejemplo para que las naciones miraran cómo se veía un pueblo gobernado por Dios, un pueblo donde la gente actuaba con integridad, con moral, con equidad, con justicia, porque eran gobernados por Dios. De igual forma, nosotros hemos sido rescatados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora tenemos una nueva vida eterna en Cristo Jesús. Ahora se nos llama a nosotros a ser luz y sal. Se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Este gran mensaje que está en nosotros tenemos que compartirlo con otras personas. Estadísticas lamentables. Por ejemplo, si yo les dijera que el 20% de los cristianos nunca comparten su fe, eso sería algo alarmante. La estadística es que el 80% de los cristianos nunca comparten su fe. Y estamos aquí para ser discípulos. Esa es la gran comisión, ir de hacer discípulos. Yo entiendo que hay muchas cosas que vamos a estar mirando en este curso que muchas veces nosotros nos autolimitamos para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, el hecho de no estar compartiendo la fe, quiero que entendamos que eso es pecado. Si saben hacer lo bueno y no lo hacen, es pecado. Entonces, Dios siempre nos manda en esa dirección a ver oportunidades, porque Dios está obrando en nuestro alrededor y tenemos que estar sensibles a donde Dios está operando para nosotros aprovechar esa oportunidad y compartir el evangelio. Una de las cosas importantes es que nosotros debemos recordar que nosotros hablamos de lo que nos apasiona. Hace una semana tenía acá a un amigo que está muy metido en lo que es la medicina natural y comer bien y todas estas cosas muy buenas, pero él está sumamente apasionado que no hay persona que no se tope, que no hable, que él le va a estar diciendo a todo. Pero el punto es que como está apasionado de eso, todo el mundo le habla. Ahora, con algo que no es tan fundamental como la salvación. Es triste que, por ejemplo, mis amigos supiesen cuál es mi equipo favorito y que digan, yo le voy, ¿verdad?, al Saprissa en Costa Rica, y que sepan que soy sapricista y que no sepan cuál es la razón de mi existencia, que no sepan por qué puedo tener paz en medio de una tormenta, por qué puedo confiar, ¿verdad?, cuando las cosas no van bien. Sería triste que no supiesen quién es mi Dios, mi Señor, mi amo, mi dueño, la razón de mi existencia, la razón de mi gozo, la razón de mi paz. Sería muy triste que, ¿verdad?, pudieran saber esas cosas de mí y no supiesen que soy un hijo de Dios, ¿verdad? Y eso sería lamentable. Y muchas veces es triste, pero eso sucede. Por ejemplo, cuando yo fui a Chile, ¿verdad?, maravilloso lugar con gente preciosa, ¿verdad?, cuando pueda me escapo de nuevo, pero el punto es, yo pasaba por ciertos lugares que yo sabía que eran del Colo-Colo, ¿verdad? Es el equipo, uno de los equipos nacionales allá, de los más grandes, ¿verdad?, según a quien le pregunte. Pero el punto es que todos los postes de las casas y todo, ¿verdad?, era Colo-Colo, 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 ¿verdad? Entonces a mí me decía, ¿verdad?, Juan Pablo, que me estaba llevando, y me decía, Víctor, por aquí ni se le ocurra pasar con una camiseta que no sea el Colo-Colo. ¿Por qué? Porque es por la pasión que tienen. Ahora, nosotros tenemos algo que nos debe apasionar aún más, ¿verdad?, algo que es mucho más grande, y ese mensaje de la salvación. Entonces les voy a dar un pequeño videíto que nos habla acerca de nuestra responsabilidad real como iglesia de Cristo.
A veces nosotros estamos enfocados en muchas cosas que no es la razón principal de la iglesia. Charles Spurgeon decía que la iglesia es una traidora de sí misma y de su amo si se deja engañar por la belleza del arte, de las buenas costumbres, de la moral, y olvida la razón por la cual existe entre los hijos de los hombres. ¿Y cuál es esa razón? Las almas, la salvación de las almas. Ese es el negocio de la iglesia. Es compartir el evangelio, es hablar a aquellas personas hacia dónde van. ¿Recuerdan la imagen que les di la semana pasada acerca de esta familia haciendo un picnic maravilloso? Y cómo hablamos de que esa imagen nos hablaba de gozo, nos hablaba de unidad, nos hablaba de estabilidad, nos hablaba de todo eso, cómo esa imagen proyectaba todas esas cosas, pero luego, ¿verdad? Di clic y en la misma imagen salió que estaban haciendo ese picnic sobre los rieles del tren. Esa es la mayoría de personas, están entretenidas haciendo, ¿verdad? Comprando sus casas, sus vehículos, cosas que no están mal en sus carreras, pero están ocupados en todas estas cosas y no están pensando en su eternidad, en lo que viene, que es para siempre, en que esto es, ¿verdad? Un abrir y cerrar de ojos. Y nosotros tenemos que ser esos agentes por los cuales, ¿verdad? Ellos pueden estar pensando en lo eterno, pensando en las cosas que son de Dios. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones y talentos de diferentes formas. Y deberíamos ser creativos en esta forma. Deberíamos ser sensibles a lo que nos rodea y cómo con nuestra influencia podemos nosotros, ¿verdad?, llegar a ellos. También presenté un video donde nos hablaba de cómo es posible que 12 hombres que no eran grandes líderes, que eran marginados, que no eran absolutamente populares ni nada, cómo Dios usó a ellos para transformar el mundo. Ellos creo que sí tenían una experiencia real con Jesucristo. Eso es lo que tenían, una disposición de obedecer a su amo, a Dios. Entonces a veces nosotros podríamos hasta tener una experiencia real con Dios, pero no tenemos la disposición de obedecerlo. En el caso de ellos, ¿verdad?, tenían esa disposición de obedecer a Dios y tenían esta gran experiencia con Dios y tenían personas en las cuales ellos estaban influyendo. Bueno, algunos de ellos eran pescadores, tenían clientes, tenían personas ahí a los cuales ellos podían influenciar, porque la salvación no se trata, ¿verdad? Vimos datos estadísticos acerca de cómo está el aspecto de la traducción a nivel mundial y tantos países donde no se ha hablado de Cristo Jesús, pero no necesariamente a mí me toca el ir a la 1040. Si Dios me llama, vamos y obedezcamos y Dios va a estar con nosotros. Pero si no me está llamando ahí, yo tengo vecinos, familiares, amigos, ¿verdad?, a mi alrededor que necesitan escuchar el verdadero evangelio de Cristo, porque aunque parezca mentira, muchas personas han escuchado un evangelio que es venga Cristo para que su vida sea mejor, y ese no es el evangelio de Jesucristo. Y lamentablemente algunos han probado con religión y no les da resultado. ¿Por qué? Porque no se le acaban los problemas. No les va bien por simplemente repetir una oración, pasar al frente, se portan bien y todo les sale mal. Entonces no les funciona el asunto. No entienden que el aspecto del evangelio es que usted va rumbo a un infierno eterno y Cristo pagó por nosotros para que podamos tener una salvación eterna. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Primera de Pedro, nosotros vemos que Pedro le está hablando a los cristianos que están en la diáspora, a los cristianos que estaban en Poncio, en Galacia, en todas estas provincias. ¿Por qué? Porque eran perseguidos, ellos tuvieron que salir huyendo. Ellos están en todos estos lugares. ¿Cómo Pedro anima a esos cristianos a seguir adelante? Pedro los anima como lo hace Juan, como lo hace Jesús, como lo hacen todos, ¿verdad?, como lo vemos siempre en la Escritura. ¿Con qué los anima? Con el hecho de que Dios a ellos los ha escogido como sus hijos, que Dios, ¿verdad?, tiene una salvación eterna para ellos. Les anima con las cosas que van a venir en la eternidad. Les habla acerca de que tenemos una herencia como incorruptible, inmarcesible, que no se marchita, que no se devalúa. Tenemos esa herencia en los cielos en Cristo Jesús. Eso es lo que los sostiene a ellos. No que mañana va a ser mejor, no que el gobierno, ¿verdad?, que viene va a cambiar todo, no que usted le robaron pero va a tener el doble de las cosas. No es eso. Los enfoca desde la perspectiva de lo que Dios se ha prometido, y es que lo mejor está por venir. ¿Dónde se va a repartir los premios? En el cielo, no es acá en la tierra. ¿Dónde debemos hacer tesoros? En los cielos, no es acá en la tierra. Y lamentablemente a veces estamos en una sociedad y en una iglesia que muchas veces quiere aquí y ahora, todo lo que es tangible y todo lo demás. Y cuando eso no funciona, ese Dios no le sirve a ellos. Pero es porque no han entendido cuál es su condición espiritual y que lo que se trata esto es de ¿quién ha resucitado aquí? Todos, ¿verdad? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida cuando no teníamos opción absoluta. Tenemos acceso al Creador del universo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Él es el que cuida de nosotros. Esa es la verdad nuestra. Por eso Pedro le dice a los cristianos que están en la dispersión, eso es lo que nos toca, eso es lo que nos espera, aunque por el momento tengamos que pasar por diversas pruebas, aunque haya persecución hoy, pero sabemos que al final ganamos, sabemos lo que nos espera en los cielos, aunque por ahorita este no es el cielo todavía, por si alguno no se ha dado cuenta, este no es el cielo. Muchas veces está súper claro, que no les pase como cuando yo era joven, ¿verdad? Había días que yo esperaba que el Señor viniera ese día, ¿verdad? Pero otros días, ¿verdad? Ay, Señor, no venga todavía, ¿verdad? Porque me invitaron a un almuerzo lindísimo y no, hoy no, Señor, hoy no, ¿verdad? Esa actitud toda inmadura de no entender las cosas y las maravillas de lo que nos espera. Hablamos la semana pasada de amartiología. Hoy vamos a estar mirando lo que es soteriología. Esto es una pincelada, pero esto es en esencia lo fundamental de la amartiología y ahora de la soteriología. Ahí lo tienen y de nuevo, cualquier concordancia sistemática, la de Charles Ryrie, eso es muy buena, que ahí la tienen y ustedes pueden profundizar y ahí va a empezar a hablar acerca
de lo que es la doctrina del pecado. Y ahora, sotería es salvación en el griego. Logía, discurso, tratado. Soteriología es la rama de la teología que estudia la salvación. El término proviene del griego sotería, salvación, y logos, estudio, discurso, disertación, etc. Entonces, cuando ustedes van a una teología sistemática, ya no se pierden. Dice soteriología, ya saben qué es la doctrina sobre la salvación y pueden profundizar y ahí van a ver, ¿verdad?, puntos y puntos de vista en cuanto a este aspecto. Hoy vamos a tocar algún tema, solo a mencionar posiciones que han sido posiciones distantes, ¿verdad?, dentro de la soteriología durante siglos en la iglesia y nunca se han puesto de acuerdo. Entonces yo no espero ponerme de acuerdo hoy, ¿verdad?, en una hora, ¿verdad?, no puedo, pero sí exponer a una pinceladita de qué son esas dos doctrinas en cuanto a la salvación. Lo que estamos en común, todo hijo de Dios, todo cristiano, es en el aspecto de la salvación, es por gracia, y eso no hay discusión. Lo que sí está en discusión con lo que vamos a hablar acerca del calvinismo y armenianismo es en cuanto al mecanismo, a cómo funciona la soberanía de Dios, cómo funciona el aspecto de la responsabilidad del ser humano. Muchas veces aspectos semánticos. El mismo evento se describe en formas diferentes, dependiendo de la corriente que usted lleve. Ahora, yo no soy partidario ni de uno ni de otra corriente. Yo creo que en la Biblia se hablan de las dos cosas y yo creo que uno tiene que tomar lo que es claro en la Biblia. ¿Qué es claro? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, yo creo en la seguridad de la salvación, pero yo miro también advertencias hacia la apostasía. Esto no debería dividirnos, pero lo importante es que uno tenga una posición basada en lo que ha estudiado, en lo que mira y demás. Ahora, a un final, los dos entendemos que la salvación es la obra de Cristo Jesús. Es por gracia, por misericordia. Toda gloria es para ¿quién? Para el único merecedor y autor de nuestra salvación, y es Dios. No es el hombre, es Dios. Y punto. Entonces, yo siempre digo, soy salvo por culpa de Dios. Él hizo todo. Entonces vamos a profundizar un poquito en esos términos. La salvación es quizá la doctrina más importante que todos los cristianos debemos comprender, especialmente porque hoy en día existen muchas religiones y sectas que engañan o enseñan conceptos errados en cuanto al tema de la salvación. Aquí no entra ningún aspecto polémico. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos tienen un concepto erróneo en cuanto a la salvación. Ellos creen que no hay vida después de la muerte. Por lo tanto, no hay un infierno. Ellos no creen, en síntesis, lo que ellos no creen es que el alma sea inmortal. Ellos creen que el cuerpo y el alma es lo mismo. Entonces, ellos lo que hacen es manipular versículos de Eclesiastés. Tú no haces doctrina sobre un libro de Eclesiastés, ni sobre los Salmos, o sea, no haces doctrina sobre esos libros poéticos, alegóricos, etcétera. Cuando hablamos de Eclesiastés, ¿qué nos enseña Eclesiastés? Dice lo que vio el predicador debajo del cielo, lo que vio el predicador, ¿qué es lo que me está diciendo? Que no es la perspectiva divina, sino la perspectiva humana. Dentro de esa sabiduría humana, de lo que el predicador está mirando acerca de la vida y de la muerte, por ejemplo, dice, los muertos nada saben. ¿Qué significa para ellos? Que usted, una vez que muere, ya deja de existir, no piensa ni nada. O sea, ¿tenemos un montón de problemas con eso o no para aceptar eso? Claro, hay un montón de pasajes. Vemos el rico y Lázaro y conscientes, para bien y para mal, conscientes. Miramos a Elías y Moisés con Jesús en la transfiguración. Miramos, ¿verdad?, claramente acerca de cosas de ese tipo. Entonces, por ejemplo, un versículo como aquel que dice, ¿qué es mejor? ¿Un perro vivo o un león muerto? Vemos que para nosotros, primero, bíblicamente la muerte no es dejar de existir. Es separación, eso es lo que implica separación. El hombre murió inmediatamente después que pecó, porque hubo una separación de Dios, su relación cambió completamente. Entonces, muerte es separación. Y para ellos no. Solo las personas que mueren en la fe, con todas las cosas que ellos tienen que hacer y demás, Jesús las toca y resucita para vida eterna, pero no para muerte eterna. Cuando ellos hablan del infierno, de todo esto, Jesús habló más del infierno que del cielo. Pero para ellos, cuando Jesús habla del infierno eterno, del Hades, que nunca se apaga la llama y todo, está hablando figurativamente, así es como ellos lo ven. Jesús dijo, es mejor sacarse un ojo e ir tuerto al reino de los cielos que con dos ojos ser enviado al lago de fuego, al infierno. Es mejor cortarse la mano. Obviamente no es algo literal, pero está hablando de la gravedad del lugar y de la importancia. Es más, él nos dice, ¿a quién debemos temer? Aquel que aún después de muerto no deja de existir. Dice, aquel que después de muerto puede enviar tu alma a la condenación eterna. A ese hay que temerle, ¿verdad? Aquel que es el juez justo, que es Dios en su perfección. Entonces, vemos que escrituralmente esto no se sostiene, pero ellos alegorizan todo eso. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay un pasaje donde dice, y ellos irán al castigo eterno y los justos para la vida eterna. Eso es un solo versículo. Pero ellos dicen, cuando habla de vida eterna, ¿saben qué es? Vida eterna. Pero cuando habla de juicio eterno, no es juicio eterno. Entonces, el mismo término que se está usando en el griego, en un lugar es literal y en el otro no. O sea, eso no es ser serio en la forma de interpretar. Pero esas son posiciones erróneas acerca, ¿verdad?, de propiamente lo que es la soteriología, la salvación, porque para ellos, ¿verdad?, entonces no existiría. El castigo sería dejar de existir, desde la perspectiva de los testigos de Jehová. Otros piensan que en la eternidad no habrá infierno, ya que es imposible que un Dios de amor condene a las personas. Ahora, de amor humano, tal vez, pero de amor perfecto, una de las características del amor es la justicia, una de las características del amor es la rectitud, una de las características del amor es que yo no puedo permitir que si yo veo una injusticia a mi lado, yo no voy a decir, es que los amo a los dos, no voy a hacer nada. No, el hecho de amar implica defender,
cuidar, equilibrar al que está desvalido. Eso es un acto de amor, es algo intrínseco en el amor bíblico. El amor bíblico, ¿qué hace? Disciplina. El amor bíblico corrige, el amor bíblico se expone, corrige a la persona, disciplina a la persona. Eso es el amor bíblico. Sería un Dios malévolo, alguien que ve la maldad y vea lo mismo. No sería consecuente, seríamos más justos nosotros, porque aquí alguien se indigna con las injusticias. Claro, pero hay gente que piensa así, esto es un ídolo, esto no es el Dios de la Biblia. En el hinduismo, por ejemplo, es el asunto de la reencarnación. Entonces la idea es purgar por medio de meditar todo el día y toda la noche para ir, ¿verdad?, mejorando y reencarnar en una especie mejor. Entonces, en el peor de los casos, el peor, digamos, como Hitler, posiblemente reencarnó en una piedra, porque fue muy malo. Otro nivel son las plantas. Son cosas, ¿verdad?, que están ahí dentro de la reencarnación. Puede reencarnar en alguien muy pobre, alguien mejor, ¿verdad?, etcétera. Pero eso es una de las cosas que no son sostenibles y es parte, como ellos ven su salvación, es ir mejorando de vida en vida. Otros dicen que todas las religiones, ¿verdad?, son buenas, que lo importante es ser sincero en su práctica para llegar a ser salvo. Todos los caminos van a Roma. Entonces, no importa cómo, pero sea sincero y crea en su corazón, no le haga mal a nadie. De eso se trata esto, de ser bueno y de no hacerle mal a nadie. Sí, en cualquier religión que no sea el cristianismo. Es algo interesante. El cristianismo tiene cosas únicas. Una es que nuestro rey se hizo hombre, se humilló y pagó por nosotros, ¿verdad? Nuestro Dios vino a la tierra y murió en nuestro lugar. Nosotros no somos salvos por lo que hacemos. Es la única religión donde usted no es salvo por lo que hace, sino por lo que él hizo. Es la obra de Cristo, es poner mi confianza en lo que él ha hecho, no en lo que yo hago. Eso es una gran diferencia con cualquier otra religión. Lo otro es increíble. El cristianismo es la única religión donde Dios habita en nosotros. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Dios habita en nosotros. ¡Wow! Esa es la realidad. Somos templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros que hemos creído, que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, somos templo de Dios. Esto es increíble, ¿verdad? Esas son cosas únicas del cristianismo. El concepto bíblico de la salvación. Definir el concepto de la salvación es sumamente importante, ya que nos habla de la obra redentora que Cristo ha hecho por nosotros. Él es el autor y consumador de la fe, de nuestra salvación. Nosotros vemos el Padre, Hijo y Espíritu Santo involucrados de principio a fin en la salvación. Si consideramos primero el significado etimológico de las palabras, se traduce, ¿verdad?, el término salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo llegaremos a comprender ese significado. Entonces, en la martiología que hacíamos, cada vez que aparecía la palabra pecado o, ¿verdad?, algo en referencia a un concepto que era quebrar la ley de Dios, que fuera pecado, eso es lo que se hace, un estudio. Entonces, estudiando todos esos conceptos referentes al pecado, tenemos una martiología, tenemos ¿verdad?, la doctrina sobre el pecado y cómo el pecado, ¿verdad?, a veces es iniquidad, a veces es hierro, etcétera, etcétera. Dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se usa una sola palabra para referirse al término salvación. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que se utiliza para salvación es Yeshua, que es transliterado como Jesús, ¿verdad? Jesús en griego y se traduce como Jesús. Nosotros diríamos, la palabra Jesús lo que significa es Yahweh, Joshua, y es Dios es salvación o Dios salva. Por eso el mismo nombre del Mesías es Yeshua HaMashiach. Yeshua, ¿verdad?, es una conjugación del nombre Josué, Joshua. Entonces, Yeshua, Jesús, eso es lo que significa, es Dios es salvación, Dios salva. Entonces, eso es cuando dices el nombre, ¿verdad?, en hebreo, Yeshua, está diciendo Dios salva, Dios es salvación. Entonces, la palabra para decir salvación, ¿cuál es? Yeshua. Y literalmente significa quitar o liberar a alguien de una carga, una presión, un peligro. Algo importante es que los judíos ven el aspecto de la salvación diferente a nosotros. Para nosotros está claro que ese Mesías hizo lo que para nosotros era imposible. Para un judío, salvación implica lo que él puede tocar, lo que él puede ver, lo que es tangible. Entonces, con este término de salvación está hablando, por ejemplo, de la liberación de Egipto. Moisés es un libertador para ellos, es un Mesías para ellos. ¿Desde qué perspectiva? Lo salvó, lo sacó de la esclavitud y lo llevó a la libertad. Porque ellos están pensando en cosas tangibles. Ellos hablan de salvación desde la perspectiva de Sansón como un salvador, porque lo libró por un tiempo de los filisteos. Hablan de salvación en volver a ser una nación. Por eso ellos no están familiarizados con un Mesías que lo que hace es salvarnos de algo que ellos no pueden tocar ni ver, como son los aspectos espirituales. Ellos no se entienden perdidos, condenados, ni alejados de Dios. Ellos se saben escogidos, son una nación santa. Eso le dijo, todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Les habla desde una perspectiva espiritual, pero ellos no están esperando un Mesías que venía a salvarlos espiritualmente, no están esperando un Mesías que venía a sufrir en una cruz, que venía a morir. Ellos no están esperando ese Mesías, ellos están esperando el Mesías. Para ellos es una figura política, es un rey que viene a traerles paz a ellos, es un rey que viene a dejarlos construir el templo. Es un rey, ¿verdad?, que les va a permitir ponerlos en la hegemonía mundial de nuevo. Eso es lo que están buscando y eso van a recibir por medio del anticristo. Cuando venga y les dé la paz, les dé todo lo que ellos están esperando en un Mesías. Jesús lo va a venir a hacer después de la gran tribulación, durante la época milenial. Pero ellos por eso rechazan a Jesús como Salvador, porque ellos no se consideran lejanos a Dios. Ese es el problema que tienen. ¿Recuerdan cuál es el problema que ellos ven? Jesús les dijo, si ustedes supieran que están ciegos, las prostitutas, los alcohólicos y todos ellos corren al reino de los cielos antes que ustedes. ¿Por qué? Porque ellos entienden su condición espiritual, pero ustedes creen que están bien. Entonces es como cuando usted le habla a una persona en la calle y usted le dice, usted es buena persona. Yo no he visto una sola persona que dice, no, yo soy malo, yo merezco ir al infierno. No, todo el mundo es bueno. A unos agnósticos dicen, no, yo iría al cielo. Es la concepción. Entonces, desde esa perspectiva, salvación, desde una terminología judía, ellos están viendo cosas tangibles, cosas que ellos pueden, no tienen la connotación de nosotros de salvación. El significado, dice, de la palabra
salvación en el Antiguo Testamento está íntimamente relacionado con la liberación. Y esto lo puede ver uno en diferentes pasajes. Por ejemplo, Dios salvó a Israel liberándolo de la esclavitud y la opresión de los egipcios. En Éxodo 14:13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme, ved la salvación que Jehová hará hoy en vosotros, porque los egipcios que habéis visto nunca más para siempre los veréis. Entonces vemos, esto es salvación para ellos, los liberó. La guerra de los 6 días, eso es salvación para ellos. Aunque, ¿qué es lo que pasaba en el Antiguo Testamento? Declaraban un Mesías que venía a dar una libertad espiritual, claro. Hablaba que iba a volver el corazón de los padres, ¿verdad?, hacia los hijos. Hablaba de que les iba a poner un corazón, ¿verdad?, les iba a quitar, les iba a hacer una cirugía y quitar el corazón de piedra de ellos y poner un corazón de carne. Hablaba de, ¿verdad?, Isaías 53, cómo él tomó nuestro lugar, cómo nos vino a quitar todas esas cargas. Ellos no miran eso. Esteban se los dijo claramente desde el Antiguo Testamento con todos los profetas, él les explicó. Y la Escritura nos dice que Esteban fue tan contundente, tan claro, tan persuasivo, que ellos lo que sentían era una convicción tan grande que no querían escucharla. Y la palabra ahí que habla dice que ellos taparon sus oídos. Era como, no quiero escuchar, no oigo nada. Esa era la actitud de ellos ante la evidencia de que Yeshua era el Mesías. Ante tal evidencia ellos cerraron sus ojos y optaron ¿por qué? Por matar a Esteban, por callar esa voz. Hasta el día de hoy ellos están esperando ese otro Mesías y entendemos escatológicamente cómo la semana 70 de Daniel se va a cumplir por medio de el anticristo, que va a ser ese Mesías que les va a traer esa paz y va a permitir que construyan el templo, etc. En el Antiguo Testamento la palabra salvación está íntimamente relacionada con las palabras de liberación que Dios efectuó con su pueblo, liberación de sus enemigos, del juicio divino, de las enfermedades, del oprobio, de la calamidad y en general de cualquier cosa que atente contra nuestra integridad física y espiritual. En cambio, la palabra utilizada en el griego para el Nuevo Testamento, la palabra para salvación, es la palabra sotería, y se utiliza haciendo referencia a la liberación del hombre de la servidumbre del pecado a través de la fe en la obra redentora de Cristo Jesús. El tema salvación en el Nuevo Testamento está íntimamente relacionado con la obra expiatoria de Cristo, la cual libera al hombre de la culpa y del infierno. Por tanto, podemos definir salvación de la siguiente forma: la obra milagrosa que Dios efectúa sobre el hombre, perdonando sus pecados, liberándolo de la condenación eterna y haciéndolo heredero de la vida eterna por medio de la fe en la obra expiatoria de Cristo Jesús. Esto tiene consecuencias aquí y ahora y por la eternidad. Hace muchos años, la primera vez que vine a Costa Rica, recuerdo que solo mal me hablaban de acá, de la inseguridad, de que no se podía caminar en las calles, no había un amigo que no lo hubieran asaltado. En ese momento habían 3 mujeres que las agarraron, ¿verdad?, las raptaron y las tiraron en un taxi por allí. Bueno, eran solo cosas así. Entonces, fue un bombardeo de solo negativo, inseguridad y todo lo demás, que cuando yo tenía un día y me bombardearon con todo eso, no una sola persona que no me diera eso. Satanás aprovechó de eso. Voy al supermercado, conozco a alguien, yo le estoy haciendo la conversación, hablándole de Dios, y no, sí, es que solo Dios me salvó. ¿Por qué? Y dice, no, es que yo vivía en tal lugar y me dispararon, pero la bala no salió. Y mi esposa está comprando algo de maquillaje y la señora le dice que el hijo está en silla de ruedas porque lo asaltaron. Todo estoy hablándole en 2 días. Era un bombardeo. Estoy en la casa de un buen amigo, Rudy Corea, pastor de acá, esos días hospedado, y en ese momento estaban viviendo cerca de la montaña. Entonces, cuando estamos ahí, él me dice, Víctor, tranquilo si en la noche oye disparos o cosas así, porque aquí hay propiedades grandes, entonces a veces se oyen ruidos y la gente dispara por aquello y todo, pero tranquilo, no hay nada. Bueno, esa noche eso parecía una batalla campal, parecía la Tercera Guerra Mundial. Yo escuchaba hasta misiles, ni sé cómo se escuchan, pero yo escuchaba. Entonces estaban todo eso y yo que, Señor, tú me trajiste, Señor, estaba seguro, o sería yo, ¿verdad? Entonces en medio de todo eso, ¿verdad?, ya pasa la noche, me levanto temprano, oré más que nunca y ya veo a Rudy, está haciéndome café, entonces ya estamos conversando y yo, bro, no pude ni dormir. Y dice, no, yo tampoco. Sí, qué barbaridad, ¿qué pasó, men? Es que fue increíble. Dice, no, es que tienen fiestas acá, patronales, entonces tenían fuego de pólvora y tenían fuegos pirotécnicos, pero yo, como estoy en la psicosis, yo pensaba que eran balas y que eran esto, pero qué importante la salvación aquí ahora. En medio de eso, yo empecé a pensar en la seguridad de mi familia, desde esa perspectiva, si yo les falto, ¿qué va a pasar con ellos? Y Dios me agarró y me dijo, en amor, ¿verdad? En amor, pero dice, hey, ¿usted cree que usted cuida a su familia? Como yo soy medio sarcástico, yo haría, que usted cuida a su familia, en serio. ¿Usted cree que usted provee para su familia? En serio. No me haga reír, ¿verdad?, diría Dios. Pero en amor, ¿verdad? No me haga reír. El que te protege a ti, el que te protege a tu esposa, el que protege a tu hija, soy yo. El que provee a tu familia, el que provee para ti, soy yo. Si usted no estuviera ahí porque yo tengo un plan diferente, usted estaba en la gloria conmigo, va a estar bien, y su esposa, hasta esposo guapo podría llegar a tener. Entonces, imagínense, ¿verdad? Él va a cuidar, pero tenemos esa certeza porque Él es papá, porque Él nos ama, porque está en el trono, porque Él es real. Eso es la seguridad, las cosas que nos proveen esta salvación en Él. Aquí no nos ha ayudado el Señor en enfermedades, nos ha enseñado en necesidades, aquí podemos, ¿verdad?, no pararíamos de dar testimonios y testimonios de este aspecto de la salvación secundario, porque lo primario que es vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito. No dice que yo no voy a tener necesidad, que yo voy a tener todo lo que quiero, no, pero Dios es bueno o no, Dios es generoso o no.
Dios nos ayuda en todo, no. No estamos solos, tenemos un propósito en todas estas cosas. Son efectos maravillosos de esta preciosa salvación que el Señor nos da. El diccionario Nelson define salvación como el milagro divino de la emancipación espiritual del hombre del dominio de la culpa y del pecado y de la muerte al goce de una vida eterna y de comunión renovada con Dios, acceso a Dios, al Dios perfecto y santo. La semana pasada hablamos del término imputación del pecado. Imputar es atribuir algo a alguien, ¿verdad? Es darle a alguien algo. Eso es imputar, ¿verdad? Se le imputa este cargo, ¿verdad? Este cargo se le aplica a esa persona. Entonces, en Adán dice, todos pecamos. Ahora, Dios en su omnisciencia sabe que ni usted ni yo lo hubiéramos hecho mejor que Adán. El que hubiera puesto ahí, si se hubiera llamado Víctor, tal vez ni me da tiempo de ponerle nombre a los animales, ¿no? No sé. Pero el punto es, hubiera sucedido lo mismo. Dios sabe, pero el punto es que teológicamente todo ese pecado se nos imputa a nosotros. Usted peca porque es pecado. Entonces ya esa naturaleza está en nosotros. Entonces ya venimos con esa tendencia hacia lo malo y demás. Por eso la artimaña del enemigo, ¿cuál es? El problema está afuera. El problema son los antepasados. El problema son los espíritus. El problema es el vecino. El problema es la esposa. El problema es el esposo. El problema... No, el problema es mi corazón. Necesita ser transformado, necesita ser cambiado, lo que el Señor me dice. Entonces no es un cambio de ambiente. Adán estaba en el perfecto ambiente y aún así pecó, porque no se trata de eso. Entonces, claramente la Biblia nos habla acerca de cómo en él se nos imputa eso, pero de igual forma se nos imputa la justicia de Cristo. ¿Han escuchado que Dios nos mira como si nunca hubiésemos pecado? Es porque Dios nos mira como si fuera su hijo. Él vivió una vida perfecta para que Dios me mire a mí perfectamente. Por eso, ¿cómo puedo entrar yo ante el trono de la gracia? Confiadamente, no temblando como el sacerdote antes, porque tengo la justicia que agrada a Dios, la perfección de Cristo Jesús se me imputa, se me aplica a mí. Tan cierto como que tengo una naturaleza pecaminosa, es que ahora tengo una naturaleza perfecta en mí, que es la naturaleza de Cristo Jesús en mí. Por eso Dios nos mira en esa forma. Por eso es que la clase de sacrificio que se dio en nuestro favor, que nos da la seguridad de nuestra salvación, que no se trata de lo que yo haga, sino lo que Él hizo, porque recordemos que es imposible. Y vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Schaffer dice lo siguiente: la palabra salvación representa la obra total de Dios por medio de la cual Él rescata al hombre de la ruina. Recuerdan que uno de los términos pecados es deuda. Bueno, de la ruina eterna y la sentencia que el pecado le confiere a las riquezas de su gracia, incluyendo la vida eterna ahora y en la gloria eterna en los cielos, la seguridad y todo lo que hablamos de los beneficios de ser hechos hijos de Dios, de nacer de nuevos aquí y ahora. Charles Ryrie, que es el que escribió esa teología sistemática, nos dice lo siguiente: la salvación incluye la obra completa de Dios en traer a las personas de la condenación a la justificación, de la muerte a la vida eterna, de la alienación a una filiación. Ahora somos familia, ahora estamos en Cristo Jesús. Desde la perspectiva humana, incorpora todas las bendiciones de estar en Cristo, que trae tanto en esta vida como en la venidera, las consecuencias que tenemos de ahora estar en Cristo Jesús, de sabernos en Él, de sabernos no solos. Y a un término en los cuales no vamos a tener discusión como hijos de Dios es que la salvación es por gracia. Somos salvos ¿qué? Por gracia, por medio de la fe. La fe es la que activa, ¿verdad? La que hace recibir esa gracia. Vamos a hablar acerca de eso. Efesios 2, 8 y 9, se lo saben de memoria los que estuvieron en el curso pasado, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Acá está todo, la soteriología resumida, porque hasta nos da el aspecto de las obras y el papel que juega en todo esto. Entonces vamos a desglosar un poquito lo que nos dice la Escritura. Algo muy importante que debemos comprender en cuanto a la salvación que Dios nos ofrece es que esta no se gana por medio de las obras. Cualquier otra religión es por lo que usted haga, por tus méritos, por tu esfuerzo. En el cristianismo no es así. En todos los versículos que hablemos de salvación vamos a ver cómo el aspecto de la fe se contrapone al aspecto de obrar, de hacer. Entonces la fe no está hablando de una obra. Entonces el hecho de que yo pueda operar mi fe no significa que yo soy merecedor de nada, sino simplemente estoy aceptando lo que Él ha hecho, la obra de Él, como resultado de su bendita gracia, tal y como Pablo lo enseña en su carta a los Efesios. En estos versículos Pablo usa varias palabras interesantes en cuanto al tema de la salvación. Primero nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Aquí nos dice, en la salvación intervienen dos factores importantes, la gracia y la fe. Podríamos hablar de el aspecto soberano de Dios y la responsabilidad humana, que es simplemente aceptar el regalo de la salvación. No es un mérito, es todo lo contrario. Cuando hablamos de salvación, imaginémonos una cuerda de aquí al infinito. O sea, es una cuerda que yo estoy tratando de subir para ser salvo y que va a ser imposible llegar. Es infinita, no tiene fin. Pero este es el hombre tratando de ser salvo por obras. Voy a la iglesia, hago esto, hago lo otro, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Este es el hombre tratando de ser salvo por obras. ¿De qué se trata la salvación? ¿Qué es la fe? Soltar esa cuerda y decir, ya no puedo. Simplemente voy a aceptar y me voy a entregar a que el sacrificio de Jesús fue suficiente. Entonces, no es una obra, es cesar de obrar, es cesar de trabajar. Eso es lo que me toca, rendirme. Y la salvación es un acto de humillación para el ser humano. Es un acto de humildad, de reconocer que no puede, que no está en Él, sino está en Dios, que es recibir el regalo de Dios, que está ahí, que la obra está ahí. Al alcance de nosotros simplemente tenemos que accesar a ellos por medio de la fe. Es creerle a Dios. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. En realidad, la fe, ¿qué es? En síntesis,
creerle a Dios. Es que Dios me diga, hey, Víctor, ya pagué por ti. No, 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 tranquilo, yo pago, yo voy a... No, es que usted no puede pagar, primero que nada. Usted no puede pagar, no va a alcanzar nunca el pagar. Yo ya pagué por ti. Entonces, la fe, ¿qué es lo que hace? Es decirle, gracias, Señor. Voy a confiar en lo que tú me has dicho. Es creerle al Señor, es seguir el plan de Dios, no seguir mi propio plan. Interesantemente, nosotros siempre confiamos y creemos más en nosotros que en Dios, más en lo que hacemos que en lo que Dios ha hecho. En medio de este entender la salvación de Dios, yo acepté a Cristo varias veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba poniendo mi confianza en lo que yo hacía. Y aunque ustedes no crean, no soy perfecto. No hay que aclarar el tema. Y como yo fallaba, entonces aceptaba a Cristo. ¿Por qué? Porque estoy confiando en mí para ser salvo, en lo que yo hago y no en la obra de Cristo Jesús. Estoy diciendo lo que usted hizo no es suficiente. Es lo que estoy diciendo. Yo tengo que agregarle a lo que usted ha hecho. Y dentro de la ignorancia del aspecto de la salvación es que hay un aspecto regenerador. Vamos a hablar de las 7 provisiones de la salvación. Una es la regeneración, es el nacimiento de nuevo. Es que yo tengo una nueva naturaleza en mí. Cuando uno no entiende el aspecto de nacer de nuevo, uno cree que alguien que vea que la salvación es por la obra de Cristo y no por lo que yo hago, entonces yo hago lo que yo quiera porque se trata de lo que Dios hizo. Sí, si usted no es salvo, va a pensar de esa forma. Si usted no entiende la gracia, sí, porque es que la gracia transforma, la gracia cambia a la persona. La gracia te da una nueva naturaleza que le impide a usted disfrutar del pecado. Obviamente te atrae, va a haber, ¿verdad?, en el momento, pero inmediatamente viene culpa porque somos hijos e hijas de Dios, porque tenemos una naturaleza que quiere agradar a Dios. Entonces acá, ¿verdad?, claramente vemos el aspecto de la gracia divina, es poner nuestra confianza en lo que Dios ha hecho. Gracia, palabra griega, es la palabra charis o caris, del griego. ¿Verdad? ¿De dónde viene carisma? Literalmente la palabra significa hacer merced con alguien que no lo merece. Eso es, ¿verdad? Darle a alguien lo que no merece. El versículo nos hablaba que es un don, un regalo. No es un premio. Un premio es algo que usted se lo gana, es por una razón de lo que usted ha hecho. Esos son premios. Un regalo no, es algo que simplemente se le da porque la persona quiere hacer, no porque usted se lo ganó, no porque usted lo merece. El doctor Lehman Strauss solía diferenciar entre la gracia y la misericordia de esta forma. Gracia es recibir lo que no merecemos. No merecemos ser salvos, pero Dios nos lo da. Esa es la gracia, es recibir lo que no merecemos, una salvación tan grande. Misericordia es no recibir lo que merecemos. ¿Qué merecíamos? El castigo eterno. ¿Qué recibimos? La vida eterna. Entonces, ¿Jesús merecía morir en ese momento en la cruz del Calvario? Sí merecía, porque Él tomó mi lugar. Si Él no intercambia lugar conmigo, no merece ir a la cruz. Él es perfecto, santo, puro. Siempre lo fue, pero Él tomó mi lugar. Entonces, en ese momento, Él se hizo merecedor. Por eso el Padre le dio la espalda. Elí, Elí, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has abandonado? Maldito aquel que muere en un madero. Por eso hay una representación de Jesús como una serpiente, ¿recuerdan? De bronce, porque llevaba nuestro pecado. Porque merecía estar ahí al tomar mi lugar, obviamente. Y me dio lo que yo no merecía. Su vida perfecta se me imputa a mí, se me aplica a mí. Eso es el intercambio que sucede en la cruz del Calvario. ¡Wow! Esa es la realidad de la cruz del Calvario. Ahí vemos amor y justicia, ¿verdad? Ese es el amor y la justicia unidos en la cruz del Calvario. Él se hizo merecedor, ¿verdad? Al tomar mi lugar, eso fue lo que sucedió. Al vestirse de Víctor, merecía morir. Al vestirme de Cristo, Dios me hace merecedor de la vida eterna. ¡Wow! Esa es la doctrina de la salvación. Esta es la salvación que nosotros tenemos. Precisamente eso es la gracia. Es que alguien que no lo merezca reciba un regalo tan precioso y tan valioso como es la salvación de su alma y al mismo tiempo recibe misericordia, es decir, no recibe el pago de sus pecados, algo que sí merecía. Si queremos hablar un poquito y meditar, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo crimen, ¿verdad? Y yo ya fui juzgado en la cruz del Calvario. Por eso soy salvo. ¡Wow! Justificado por la obra preciosa de Cristo Jesús. Y es por nuestra confianza en eso y solo en eso. Todo esto lo recibe por fe. La palabra fe viene del griego pistis, lo cual nos dice que la salvación es a través de creer que Jesús puede perdonar nuestros pecados y salvarnos de la condenación eterna. Yo quiero aclarar el término creer, porque aquí más que creer es confiar, poner nuestra confianza total y absoluta. No es saber algo, no es saber que Jesús es el Mesías, no es saber que Jesús fue a la cruz, no es saber que Jesús murió, que tuvo una vida perfecta, que resucitó al tercer día, no es saber eso, es poner mi confianza absoluta y total en esa obra redentora de Cristo Jesús, en mi lugar. Yo antes de entender este concepto, yo creía que era presuntuoso decir que yo era salvo. No, aquí tratando de ganar, ¿verdad? Tratando de llegar. A ver si, Señor, me viene en su gracia. No, eso es desconfiar de la obra redentora de Cristo Jesús. Eso es no entender de lo que se trata la salvación. No se trata de Víctor, se trata de Cristo, se trata de Dios. La gloria y la honra es única y exclusivamente para Dios. La salvación del ser humano es la obra de Dios, no del ser humano. No es la obra del ser humano, sino la obra de Dios. Y yo confiar, sería lo más lógico, ¿no? Es poner mi confianza en lo que Él ha hecho. Dejar de confiar en Víctor y saberme salvo por la obra redentora de Cristo Jesús, porque esto me lo declara en su palabra inspirada. Él dice, yo tomé tu lugar, Víctor. Dios nos dice, hey, no tienen que ir al infierno, no tienen que ser más esclavos del pecado. Yo pagué el precio para que ustedes sean libres, para que tengan vida y una vida en abundancia, una vida eterna, una vida por siempre. Con Él, que podemos acá empezar a experimentar esta relación nueva y maravillosa con nuestro Creador. Pero tenemos que sacar la mentira y meter la verdad de Dios. Sacar mentira y meter la verdad de Dios. Y enfocarnos en estas cosas que son eternas. Además de esto, nos dice que esta salvación no es por obras. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Recordemos cosas que yo acentúo en esta declaración. Dice don significa regalo, no premio. O sea, no hay ningún mérito en recibir un regalo. No es un premio. Es diferente a ganarse una medalla. Mi mejor amigo que fue a las Olimpiadas y se ganó la medalla dice, Víctor, tome, te la regalo. No podría yo presumir de eso. Lo único que habla la calidad de amigo que tengo, ¿no? La nobleza y grandeza y
generosidad que Él tiene hacia mí. De eso es lo que hablaría un regalo de esa forma. Y eso es lo que pasa en la salvación. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y luego enfatiza, no por obras, no por lo que hagamos. ¿Con cuál objetivo? Que nadie puede decir, yo me salvé por esto, yo me salvé por lo otro. En aspectos de calvinismo y armenianismo, que son dos corrientes teológicas por siglos, ¿verdad? Han existido esas dos corrientes. Una proviene de Juan Calvino, fue un pensador, un gran, ¿verdad?, elocuente teólogo y demás. Entonces empezó a hablar acerca de muchos aspectos. Dentro de esto se empezó a hablar acerca de la salvación. Un estudiante y admirador de Juan Calvino, Jacobo Armenio, en un momento le pidieron ir y defender en los aspectos del calvinismo, que ahorita vamos a hablar un poquito. Entonces cuando él fue a defender esto, vio que él no estaba de acuerdo en esos puntos totalmente. Entonces él empezó a decir, es que yo no creo, por ejemplo, en la doble predestinación. Yo no creo, ¿verdad?, que Dios escogió a este para ser salvo y a aquel para condenarse. Siempre se consideró reformado, siempre se consideró seguir la misma línea y admirar a Juan Calvino, pero empezó a debatir en buena forma sobre ciertos aspectos. Luego de ellos dos, ¿verdad?, él muere muy joven. Cuando él puso esto, él puso como Lutero, ¿verdad?, una tesis, ¿verdad? Dice, no, es que no veo eso bíblicamente. Yo veo que Jesús pasa invitando a la gente a venir a él. Y no sería invitar a la gente, sino que Dios escogió o no, ser elegido o no ser elegido. De eso se trataría. Entonces, él tiene problemas al aceptar esto. En varios pasajes, él expone todo eso, pero él muere antes de poder defender esto. Entonces, son sus estudiantes los que elevaron 5 puntos acerca de lo que es el armenianismo. Si vamos a los extremos, el calvinismo habla de la soberanía de Dios exclusivamente sin la intervención del ser humano. El ser humano no interviene absolutamente para nada. Hoy en día lo que pasa es que ya esos términos no son definidos de esa forma. Entonces va a haber un calvinismo que habla de la responsabilidad del ser humano, que habla acerca, es más semántico hoy en día. Pero en los puntos extremos, un calvinista diría salvo siempre salvo. Entonces, desde una perspectiva extremista, de nuevo, ultra calvinista, ellos dirían que yo puedo hacer lo que yo quiera. Dentro de los 5 puntos hay un aspecto que se llama la gracia irresistible. Si Dios decidió salvarte, usted no puede oponerse. Usted no va a poder oponerse a eso, porque Dios decidió salvarte, punto, te escogió. Lo pondría de una forma más romántica, pero estamos hablando de lo mismo. No, es que ¿hay alguno de ustedes que sea bueno? No. ¿Hay alguno que no merezca el infierno? No. Entonces Dios, en su gracia y misericordia, decidió salvar a algunos. Y hablando acerca de lo que es la elección. Entonces, esos son aspectos de la doble predestinación. Ahora, el que Dios escogió ser salvo, va a ser salvo, no importa qué, Dios ya lo escogió. Entonces, semánticamente, lo que pasaría es esto. Por ejemplo, una persona como John MacArthur, una persona que uno admira, que una persona, wow, que ha influenciado a tantas personas, un gran siervo de Dios. Mañana se le ocurre que ya no va a creer más en Dios y ya no cree en Jesús. ¿Qué diría un calvinista de MacArthur? Nunca fue salvo. Eso diría un calvinista. Nunca fue salvo. ¿Qué diría un armenianista? Perdió la salvación. Se alejó, se enfrió, se dejó y es un apóstata ahora. Entonces, son dos puntos extremos. En el extremo del armenianismo, usted pierde la salvación por cualquier cosa. Este es el problema que tenemos en estos puntos extremos. Yo creo que no hay polarizarse tanto, pero sí es bueno leer, ¿verdad?, dentro de los enunciados principales, porque no es ni siquiera calvinismo, porque estos son aspectos de Juan Calvino, que el mismo Armenio dice, pero es que yo no veo ni que le ponga énfasis a esas cosas. Como los puntos son como decir, cuando Armenio empieza a discutir esto, entonces saca 5 puntos, los estudiantes de él, ¿verdad?, porque ya él está muerto, saca 5 puntos. Hay un concilio y en medio de ese concilio los armenianistas ponen 5 puntos. Entonces, en respuesta a esos 5 puntos es donde empiezan los 5 puntos del calvinismo, que no los puso Juan Calvino, sino, ¿verdad?, los seguidores de él en respuesta a lo que se le estaba hablando. Entonces nos habla, por ejemplo, de lo que es doble predestinación, unos para salvación y otros para no salvación, una regeneración antes de que usted crea. Como usted está muerto en sus delitos y pecados, usted no puede creer, usted está totalmente separado. ¿Qué puede hacer un muerto? Entonces, como un muerto no puede hacer nada, usted no puede ni siquiera dar el paso a creer. Entonces, Dios necesita regenerarte antes de que usted crea. Entonces, usted realmente, la fe que ejerce es una fe que si Dios les da a unos y a otros no. A los que son elegidos, Dios les da esa fe, no a todos, porque Dios es soberano y Él dice quién sí y quién no. Entonces, eso es parte de esa regeneración antigua. De hecho, Armenio no estaba en contra de eso, ¿eh? Otros estudiantes sí, después sí, pero Armenio ni siquiera estaba en contra de eso. Pero otros aspectos nos habla acerca de, la gracia irresistible. Entonces, todos esos aspectos del calvinismo y armenianismo, ¿verdad?, se hicieron una polarización de la iglesia. El armenianismo empezó a tomar mucho auge en Estados Unidos y casi toda Latinoamérica. Por eso la mayoría del movimiento pentecostal es armenianista, en el sentido que cree en que la salvación se puede perder. Y, por ejemplo, no es nada raro que en una iglesia pentecostal usted acepte a Cristo varias veces, porque si se va al extremo, ellos lo que piensan es como que usted puede perder la salvación por cualquier cosa. El extremo, yo creo que Romanos 8:1 debe ser nuestro lema. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si alguien viene a mí y me dice, Víctor, es que yo puedo vivir como quiera porque soy un elegido, y usted no, si usted vive como usted quiere, voy a referirle a Charles Spurgeon, la que fue calvinista, y él dice que aquel que diga que fue elegido y como fue elegido puede vivir como quiera, téngalo por seguro que usted no ha nacido de nuevo y usted no es elegido. Eso es lo que diría un calvinista en cuanto a ese refiere. Pero si viene alguien a mí hablando de inseguridad de salvación, yo sí le voy a dar los pasajes que hablan de la seguridad de la salvación. Pero si yo veo la escritura en ambos lados, hay cosas que yo no puedo aceptar. Por ejemplo, yo era calvinista antes de estudiar el calvinismo. Posteriormente yo no creo en todo esto, porque ¿para qué Jesús puede decir, venga a mí todos los que están cansados y cargados, y él sabe que no pueden si no son elegidos? ¿Por qué en todos los pasajes nos habla de creer? ¿Habían visto algún lugar que diga, vengan a mí los elegidos, solo los elegidos? Porque de tal manera amó Dios
a los elegidos, no al mundo. Vemos constantemente que la salvación es el acto de Dios. Lo que pasa a veces es que el aspecto del calvinismo piensan que la fe es una obra. Entonces, yo creí. Sí, lo que hizo fue poner su confianza en Dios, dejar de confiar en usted. Eso no es una obra, es algo más bien humillante. Pero algunos calvinistas piensan como que la fe, el hecho de decir que yo tengo fe, que yo hice por fe, ¿verdad? Eso hace como que usted ya no es toda la gloria para Dios. Para mí no es así, ¿verdad? En lo más mínimo, no veo eso, ¿verdad? Teológicamente puesto. Y sí veo una invitación general a todas las personas, para que todo aquel que haya sido elegido, ¿no? Que crea. No dice que sea elegido, sino que, ¿cuál es la condición? Hay dos condiciones para ser salvo. ¿Cuáles son? Creer. Arrepentimiento y creer. ¿no? Arrepentirse y creer. Esas son las dos cosas. ¿Cuál viene primero? O sea, están unidas, ¿verdad? Creo, me arrepiento, ¿verdad? Eso es la operación de la fe, que es poner mi confianza en la obra redentora de Cristo Jesús. Pero bueno, esos son aspectos generales para que los tengan ahí, para que lo sepan, ¿verdad? Desde el punto de vista que por siglos la iglesia, ¿verdad?, ha hecho eso, y muchas veces ha dañado mucho a la gente, ¿verdad? Porque yo miro versículos hacia los dos lados. Si alguien me habla de inseguridad de salvación, yo le voy a hablar que, ¿verdad?, mi padre, ¿verdad?, las ovejas son de mi padre y nadie las puede arrebatar de su mano. Yo inclusive, ¿verdad?, la figura de lo que es, yo he visto un gusano convertirse en mariposa, pero yo nunca he visto una mariposa volver a ser gusano. Pero también yo miro que la Biblia me habla de apostasía, y usted no puede apostatar si usted no está dentro de eso. Entonces ya cuando empiezo a ver, ¿verdad?, hacia los dos lados, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a manipular versículos. Entonces cuando yo veo eso, digo, eso no hay honestidad ahí. Pero cuando voy a este tema, yo digo, bueno, yo me sé en Cristo, y si alguien no está en Cristo, yo no le puedo dar seguridad de salvación. Es que a los 10 años yo hice una oración, sí, está bien, pero no se trata de eso. Poner nuestra confianza en Dios, ¿verdad?, te transforma, te cambia. Por ejemplo, el testimonio mío, o sea, yo acepté a Cristo a los 10 años, como a los 19 entré a un coro, y este coro, ¿verdad?, empezamos a viajar 4 meses en Panamá, nos íbamos para México 3 meses, ¿verdad? Estábamos viajando en todo el área constantemente. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si usted saca un carbón de las brasas? Lo único que hay que hacer es esperar que se enfríe. Eso es todo. Entonces yo no me estoy congregando, estoy en este ambiente del mundo, y ¿qué es lo que pasa? Empiezo a hacer las cosas del mundo. Y entonces empiezo a tomar socialmente, que un whisky, y que, ¿verdad?, con mis amigotes aquí en este hotel, y que somos embajador de la cultura, y todo este montón de, ¿verdad?, de tonteras que se mete uno cuando está en el mundo del arte y todo esto. Entonces en medio de eso, que no todo el mundo es así, ¿verdad?, pero en mi caso, el punto es que en medio de eso yo estaba viviendo un infierno, porque claro, disfrutaba que me dijeran embajador de la cultura y esto y el otro, y la amistad, pero yo había nacido de nuevo, y yo ni me daba cuenta, pero tenía unas luchas increíbles, y eso duró como 2 años, pero en medio de esos 2 años, yo disfruto el pecado, sí, en el momento, pero inmediatamente siento sentimientos de culpa y todo lo demás. Apenas podía venir a una iglesia, cuando iba a la iglesia empezaban a hablar del rap, o de la segunda venida, y que si estamos listos, que si estamos viviendo para el Señor, y yo me quedo, decía también que no es un aspecto teológicamente correcto, pero bueno, el punto es que estaba, ¿verdad?, estaba en esa lucha constante, en el bar. Yo les decía, no, tomen Coca-Cola ustedes, ¿verdad?, tranquilos, no se sientan presionados, pásenme mi cerveza, ¿verdad?, pero para ustedes, ¿verdad?, lo que quieran, ¿verdad?, no se sientan. Yo tratando de tranquilizar mi conciencia en medio de todo eso. ¿Pero por qué? Porque tenía una lucha, porque tenía una nueva naturaleza. Tanto es así que en su momento, en este transcurso de estos 2 años, el Señor, hubo una situación en mi hogar, y tuve una confrontación con el Dios. Dios utilizaba a mi hermano, y él me dijo, Víctor, ¿por qué, verdad, está viviendo de esta forma? Usted con la misma Biblia me dice a mí que no hay que congregarse. Usted se sabe la Biblia y todo, pero usted sabe que lo que necesita es ser Cristo. Y él empezó a llorar, y yo no lloraba por nada. Ahora lloro por cualquier cosa, ¿verdad?, pero en ese momento no lloraba por nada. Entonces cuando lloraba era así cambio, ¿verdad?, eran cosas radicales. Y él me quebró. Dije yo tendría que ser el ejemplo para él, y él está aquí solito, ¿verdad?, mi padrastro pregándole a mi mamá, yo ahí en medio de esa situación. Cuando yo me meto, y ella estaba grande, entonces ya no hacía nada, pero yo, en lugar de ser una fortaleza para mi hermano, y ella era una carga. Entonces eso me quebró. Luego me dio un cassette ahí de un cantante argentino, un rabito, y decía que era parte del rebaño, y que esto y que el otro, y bueno, Dios me quebró, y dije, el Señor me dijo, ok, Víctor, ¿qué vas a escoger? ¿Es el mundo o soy yo? Y yo, es que no tengo nada que escoger, eres tú. Entonces llamé al coro, ¿verdad?, el día siguiente, entonces ya no voy a renunciar, y todo eso. ¿Por qué, Víctor? ¿Cómo se le ocurre? Y esto, y lo ocupado. Y no, es que ya ahora quiero hacer bien las cosas con Dios y todo lo demás. Entonces dice que ellos empezaron a apostar de que a la semana va a estar aquí, a las 2 semanas y demás, pero lo que pasó fue que a las 2 semanas de yo haber renunciado, me llamaron que había una gira para ir a Italia, a Europa. Y yo, ¿qué? ¿Verdad? Nunca salíamos de Centroamérica y iban a irse a Europa, ahora que ya no estoy, ¿verdad? Pero ya estaba yo claro, ¿verdad? Ya sabemos qué es eso. Entonces me llamaron, y yo le dije, no puedo ir. Entonces, pero Víctor, es Italia, ¿cómo se le ocurre? Y esto, vamos a vacilar, vamos a estar también. Usted no tiene que hacer nada. Y dice, no, yo sé, pero no puedo ir. Entonces, ¿por qué no puede ir, Víctor? Porque el domingo tengo que ir a la iglesia. Dice, ¿qué? Yo entendía que para mí congregarme, para un hijo de Dios congregarse es una necesidad, es un beneficio, es algo que necesita, no es algo secundario, es una prioridad estar con los hermanos. ¿Para qué? Para no apagarme de nuevo, para fortalecerme, para edificarnos unos a otros, para poder agradecerle a Dios por lo maravilloso que Él es, por lo grandioso y glorioso. Entonces tomé esa decisión. Al final ni siquiera hubo viaje, pero fue como una pruebita ahí que
Dios ya sabía que yo iba a responder, pero para mí fue bonito poder decir, ok, estoy acá. A los 6 meses ya era pastor de jóvenes y aquí hasta ahora. Pero lo que yo voy es que esto es como el hijo pródigo. Cuando yo había nacido de nuevo, como había nacido de nuevo, volví a casa. El hijo, ¿por qué volvió a la casa? Porque era hijo, no era empleado, ¿verdad? No, era hijo. Por eso volvió a la casa. ¿Cómo volvió? Él no esperó a limpiar, no, oliendo a cerdo, ¿verdad? ¿Qué hizo el papá? Báñalo, báñalo y luego, de luego voy a ver qué hago. No, lo corrió, lo abrazó, lo besó y ahora sí báñalo. Pues no le importó, ¿verdad? Y ese es papá, ¿verdad? Pero lo que voy es porque había nacido de nuevo. Por eso, para mí, una de las prioridades cuando yo comparto el evangelio es que la persona entienda qué decisión está tomando. Porque a mí no me interesa que alguien repita una oración conmigo, no me interesa estadísticas, no me interesa, ¿verdad?, números. Lo que me interesa es ver personas de lo que a mí me corresponde, en lo que yo tengo participación y responsabilidad, es orar por la persona en amor, decirle la verdad clara, bíblica, para que la persona, ¿verdad?, pueda tener una opción de entender y claramente escuchar el evangelio. Lo puede rechazar o aceptar, pero que sepa exactamente qué es lo que está tomando, ¿verdad? Que no crea que es para que su vida sea más fácil. Entonces, de eso se trata, ¿verdad?, la vida cristiana. Es importante, por eso es una prioridad para mí, porque cuando usted ha nacido de nuevo, usted ha nacido de nuevo. Hay una convicción interna en usted. Entonces, por eso yo entiendo la seguridad de la salvación y me sé seguro en mi salvación. Pero la Biblia también me advierte, ¿verdad? Me advierte de qué? De los apóstatas. Me advierte esto. Y yo me entiendo y yo sé la capacidad pecaminosa que yo tengo. Entonces, yo no quiero jugar con eso. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahí es donde debo estar. Ese es el lugar seguro. Ese es el lugar donde quiero estar. Es donde estoy efectivo. Porque lo que viene es para siempre. Y de aquí yo determino, ¿verdad?, cuál es mi servicio eterno para Dios en los cielos. Entonces, esto es lo importante cuando ponemos nuestra confianza. Es poner nuestra confianza en Él y absolutamente en Él y sabernos, ¿verdad?, salvos por eso. Además de esto, nos dice que la salvación no es por obras. Esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie pueda jactarse de eso. Una vez más, Pablo nos deja claro que la salvación no depende del esfuerzo humano, de su voluntad en hacer buenas obras, es un don de Dios. ¿Alguien tiene alguna duda en cuanto a que la salvación sea por gracia, ¿verdad?, por medio de la fe? ¿Alguien aquí cree que no es suficiente la obra de Cristo? Yo pensaría que no, ¿verdad?, que los textos son clarísimos. La palabra don se traduce en griego como dorón o dora, que es literalmente significa regalo. De aquí que el apóstol diga que la salvación no puede ser ganada por medio de las obras, ya que es un regalo de Dios. Por tanto, por la obra de la salvación es producto de la enorme misericordia que Dios ofrece de manera gratuita a los seres humanos, todo a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Esta jamás se ganará por medio de buenas obras o religión. ¿Por qué decimos que no es por obras? Bueno, Gálatas 2:16 nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Vemos lo opuesto a las obras, ¿qué es? La fe. Vemos que la fe no es una obra, ¿verdad? Es lo opuesto. Entonces, el hecho que yo ejercite mi fe, que Dios me ha dado, y a veces es semántico, ¿verdad? El calvinismo hueso colorado, diríamos, o extremista diría, usted es regenerado antes que crea. Yo creo que todos tenemos la capacidad, porque Dios, pero lo que sí vemos es que nunca de mi iniciativa, ¿verdad? Él dice, es que yo no decidí, yo no busqué a Dios. Él, ¿verdad?, utilizó todo alrededor para que yo hiciera mis ojos y lo viera que Él estaba ahí, ¿verdad? No es la obra mía, sino es Dios. Yo no busqué a Dios, Él es el que está ahí presente en todo lugar, y en su gracia y misericordia pude abrir los ojos en ese aspecto. Pero siempre el iniciador de la salvación, ¿quién es? Es Dios. Entonces, si eso es lo que llamarían que Dios es el que regenera antes, puedo creerlo. Pero digamos, la transformación ocurre en el momento en que yo creo, no antes. Es lo que yo miro. Desde mi perspectiva, ¿verdad?, eso es lo que siempre he mirado, ¿verdad? Yo no veo una regeneración antes, pero sí lo que veo es que Dios opera antes, obviamente. Es el iniciador de todo esto. Entonces, ¿por qué no puede ser justificado uno por obras de la ley? Porque nos es imposible guardar la ley, porque es imposible, ¿verdad?, cumplir los mandamientos. Por eso, para que podamos decir, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Entonces, prepara el camino. Ahora vemos lo opuesto a las obras, que es esa fe. Entonces, el ejercitar la fe no es obrar, ¿verdad?, es dejar de obrar. Es dejar de tratar, es confiar y poner nuestra confianza total y absoluta en Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Y acá Pablo dice, es que no es diferente para nadie. No es diferente para nadie. Nosotros también es la única forma de ser salvos. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. ¿Cómo? Diferente a ustedes porque yo soy San Pablo. No, por la fe de Cristo. De nuevo, la fe de Cristo, lo opuesto, dice, a las obras de la ley. Entonces, lo opuesto a orar, a tratar de ser salvo por mis méritos, por mis esfuerzos, ¿cuál es? Es fe, es operar, es poner mi confianza en la obra de Cristo. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Pero vemos todas las religiones fuera del cristianismo tratando de ser salvos por las obras, por lo que hacen. Ahora bien, ¿en qué lugar tienen las obras en todo esto? ¿Verdad? Las obras tienen un lugar, no para salvación, sino son el reflejo de la salvación, son el resultado de la salvación. Dice, está claro que no nos salvaremos por medio de buenas obras, pero esto no significa que no debemos hacer buenas obras. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, o sea, cuando nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu, nacemos en Cristo. Entonces, ahora que hemos nacido de nuevo, que hemos sido creados en Cristo Jesús, lo hemos sido creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? No es correr a ver qué hacemos para Dios, no es tratar de sorprender a Dios, no es tratar, ¿verdad?, de impresionar a Dios, es doblar rodillas y decir, papá, Señor, curios, amo, dueño mío, ¿qué tú quieres que yo haga? Soy tu siervo, ¿verdad? ¿Qué tú quieres que yo haga? Yo desearía, bueno, Dios es grande y misericordioso, ¿verdad?
Pero tener este concepto claro, en el momento que yo me convertí, me hubiera quitado dolor de cabeza a un montón de gente. Yo les dije que estuve en un coro, pero como les caí tan bien, me dijeron que me hiciera sonista para que pudiera seguir en el coro. Yo puedo querer, ¿verdad?, de estar en el ministerio de alabanza cantando, pero solo yo voy a querer, ¿verdad?, nadie más, y menos después de escucharme. Pero el punto es que debo decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, es que es dueño, es que es amo, para hacer la voluntad de Dios, no lo que yo creo. Yo veo hermanos y hermanas inmaduros en esto, haciendo lo que ellos quieren hacer en la iglesia, buscando hacer lo que les gusta hacer, no con una actitud, bueno, no entiendo claramente. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Y para qué me necesitan? ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay en este momento si no tengo algo claro por hacer? Ay, hermano, solo limpiar los baños. Aquí estoy, presente. Eso es lo que se ocupa. Yo voy a ser como David, cuidado ovejas para la gloria de Dios. Unas cuantas, voy a ser el mejor cuidador de ovejas. Estos baños van a quedar tan limpios que les va a dar gusto a los hermanos. Los voy a bendecir en ese aspecto, lo voy a hacer como para Dios, etcétera, etcétera. Doblar rodillas y decirle, Señor, que tú lo que quieres que yo haga. ¿Por qué? Porque ya preparó las obras, yo no tengo que forzarla. En la mañana estaba escuchando a un pastor que me encanta y él decía que a veces llegaba, ¿verdad?, y decían, pastorcito, ore por mí, únjame, porque tengo un plan, tengo un sueño, tengo un anhelo que tengo ahí para que el Señor bendiga mi plan y me bendiga en ese negocio que voy a empezar y póngame las manos, por favor, pastor, y demás. Y le decía, pero es que Dios no está buscando gente que le traiga sus sueños, sino gente que renuncie a sus sueños, que renuncie a sus planes y que se someta a Él para hacer la voluntad de Él, no la suya propia. Es lo contrario a lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nos rindamos a Él, que nos sometamos a Él, que sigamos sus objetivos, sus planes y demás. Lo cierto, dice, es que una vez que se opera el milagro de la salvación en una persona, en su ser se crea una nueva naturaleza que le impulsa a buscar a Dios, a obedecer su palabra y a hacer buenas obras. Esto es lo normal. Recuerde que cuando nacemos de nuevo, la figura es que nacemos como un bebé. ¿Han visto cómo uno tiene que forzar al bebé para que agarre, ¿verdad?, el pecho de la mamá? ¿Cómo hay que forzarlos para que ellos mamen? No, hay que quitarlo, porque si no, pobrecita mamá no va a dormir nunca, ni va a descansar y demás, ¿eh? Y llora si usted no le da el pecho y la leche, ¿verdad? Así debería ser normal cuando uno nace de nuevo en Cristo Jesús, buscar las cosas de Dios, querer conocer más de ese Jesús que lo hizo todo por Él, querer más, ¿verdad?, de compartir y demás. Es más, generalmente, ¿verdad?, un cristiano nacido de nuevo, lo primero que hace, que lo primero que hay que enseñar y controlarlo es porque pasa criticando la iglesia donde esté, ¿verdad? ¿Por qué no van a evangelizar todos los días? ¿Por qué solo un día a la semana? ¿Por qué el pastor no hace 3 servicios de oración, solo uno? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque están con esa interactividad y demás, y es como, ok, tranquilo, ¿verdad? Tranquila, no es así, ¿verdad? Dios no ocupa todo eso. Marta, yo te amo, yo soy el que voy a operar, ¿verdad? Y explicarle, darle un discipulado a esa persona, pero debe ser lo normal. Pero cuando un cristiano, si usted no lo lleva a la iglesia, no va. Si usted no le lee la Biblia, no la lee. Si usted no ora, esa persona no va a orar. Si usted, bueno, ¿será que sí o que no? ¿Habrá nacido de nuevo? No, porque eso es extraño, ¿eh? Entonces, muchas veces en nuestras iglesias hay mucha gente no nacida de nuevo y ese es el problema que nosotros estamos teniendo. Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y es que ese es el aspecto de la regeneración. Cuando yo nazco de nuevo, usted no disfruta esas cosas, usted vive un infierno. Ahora, necesitamos hacer planes y todos hemos luchado y luchamos. Por eso la Biblia constantemente nos dice que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo reinar, porque podemos someternos a él, porque podemos rendirnos al pecado. También se espera que reflejemos en nuestro carácter un fruto agradable al Señor. Va a haber un cambio, la salvación se nota. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Contra tales cosas no hay ley, hay un fruto, es una nueva naturaleza. Y también se espera que hagamos buenas obras, porque desde el momento de nuestra conversión venimos a ser un buen árbol, y es imposible que el buen árbol, ¿verdad?, no dé malos frutos. Y Mateo 7 nos habla acerca de que el árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Lo que hemos escuchado eso, ¿verdad? Entonces no se trata de decir que hice en el pasado, que yo levanté la mano, repetí una oración. Es que hay un fruto en nuestras vidas, hay un cambio en nuestras vidas. Como verdaderos hombres y mujeres salvos, se espera que hagamos buenas obras, no porque a través de ellas seamos salvas, eso está claro, sino porque las obras son evidencia de nuestra salvación. Y eso es lo que habla Santiago. Santiago nos habla que uno es salvo a través de las obras, sino que las obras muestran que usted es salvo. Santiago 2, del 14 al 18, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Yo es que lloré, pero su vida es la misma. ¿Podrá la fe salvarle? Y si su hermano o hermana que están desnudos tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovechará? Entonces pone algo claro, o sea, no se trata de decir las cosas correctas, sino de ponernos a confianza en eso, de creerlo. Es como que yo le diga, ¿saben qué, hermanos? En este momento aquí hay una bomba, va a explotar, y sigo dando las clases como nada, ¿me van a creer? No, si hay una bomba más, después les aviso por teléfono, me fui por eso, ¿cierto? Entonces el creer, el saberse en Cristo Jesús, el amar a Dios, como que yo estamos hablando de evangelismo, y que yo le digo, no, hermanos, tienen que forzarse a evangelizar, tienen que querer hacerlo, háganlo a la fuerza. No, pasen tiempo con Jesús y eso va a pasar. Es la pasión de Dios y eso se va a transmitir a nosotros. Es como que ella diga, bueno, gozo, vamos a practicar el gozo. ¿Saben cómo es el gozo? Hagan así. Eso es gozo. 1, 2, 3, todos, gozo. Eso, practiquemos gozo. No, el gozo bíblico a veces es con lágrimas. Es algo que viene de adentro hacia afuera. No es exterior. Y acá Santiago nos está hablando acerca de eso. No es algo que yo digo, sino algo que yo soy. Eso es lo que pasa cuando nacemos de nuevo. Es algo intrínseco en nosotros. Santiago dice que la salvación va más allá de decir que tenemos fe. Nuestra fe debe ser evidenciada a través
de nuestras obras. Él pregunta cómo alguien dice ser salvo y tener fe y puede permanecer indiferente ante la necesidad de otro. Y si tu hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais teniendo, ¿verdad?, estas cosas. No lo hacemos, ¿verdad? ¿De qué provecho, ¿verdad?, es para esas personas? ¿De qué les sirve eso? Alguien que se comporte de esta manera y diga tener fe, esa fe es vana, porque la verdadera fe de salvación que el Señor opera transforma totalmente a la persona que cree y lo capacita para toda buena obra. Hay una transformación. Son las obras una evidencia de que Cristo nos ha cambiado y estas vienen de un verdadero acto de fe, tal y como Santiago a través de nuestras obras, nuestra fe se revela al mundo. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por tanto, todo cristiano debe vivir de tal forma que sabe que su salvación es por fe, reflejando su fe a través de sus obras. Es un resultado común.